Hermanos amados, nuevamente tenemos el privilegio de glorificar y adorar a nuestro amado Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y hoy día vamos a hacer una reflexión en un texto que es absolutamente vital que lo repasemos una y otra vez. Y para eso quiero invitarles que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 8. Y mientras ustedes la abren, quiero decirles que este libro es un libro absolutamente extraordinario y muy poco escudriñado. Pero así como una introducción, los 4 primeros capítulos de Proverbios, entonces el Señor nos va a revelar toda la grandeza y la gloria de la sabiduría y de la inteligencia. Luego va a comenzar el capítulo 5, 6 y 7, va a comenzar a aplicar esta sabiduría, esta inteligencia en diferentes situaciones para irla comparando a la sabiduría con todo aquello que no la tiene, todo lo que no es sabio. Lo va a decir de distintas formas. Para llegar entonces al capítulo 8, donde la sabiduría se presenta a ella misma. Y esto es magistral. Hoy día quiero que vayamos a este capítulo 8 porque es magistral. La sabiduría, hermanos y hermanas, es la esencia de Dios. Nuestro Dios es omnisciente. Eso lo sabemos y es algo que nosotros afirmamos con absoluta certeza. Dios es omnisciente. No tenemos la menor duda al respecto. Sin embargo, que Él sea omnisciente es una verdad que va muchísimo más allá de todo lo que realmente como seres humanos podemos explicar. Por eso es tan valioso que vayamos al libro de Proverbios y específicamente al capítulo 8 para refrescar nuestra memoria con las palabras, con las mismas palabras de sabiduría que nos van a hacer reflexionar para el día de hoy. Escuchemos lo que dice la sabiduría con respecto a sí misma. Escuchemos bien, pongan atención a esta lectura del versículo 1 al 14. Escuchen. ¿No clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en corduras. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la piedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, antes de que nos sumerjamos en la última parte que vamos a analizar del versículo 12 al 14, quiero pedirles que oremos.
que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a hablar de sí mismo. Oremos. Amado y bendito Señor Jesucristo, en esta mañana queremos abrir esta palabra tuya que nos dejas a través del libro de los Proverbios y escucharte hablar a ti, cómo tú nos enseñas quién tú eres, lo glorioso que es la sabiduría que eres tú mismo, y queremos escucharte y poner mucha atención porque sabemos lo que tú nos estás tratando de decir a través de este texto. Ayúdanos a discernir, a entender, a internalizar estas verdades que vamos a meditar y a reflexionar en este momento. Te pedimos a ti, Padre Celestial, que nos ayudes a, poner mucha atención y que tu Espíritu Santo nos sea enseñando toda la verdad. Para la gloria y la honra de tu santo nombre lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Con esta magistral introducción podemos ir entonces a lo que nos dice el Señor Jesucristo sobre quién es la sabiduría. Y recuerden cómo lo dice ahí magistralmente y gloriosamente en Colosenses capítulo 2, versículo 3, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya sabemos entonces por ese texto que es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero para profundizar en esa verdad indiscutible, vamos entonces a Proverbios capítulo 8, versículo 12. ¿Cómo comienza ahí? Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Yo, Cristo, eso es lo que está diciendo. Yo, Jesucristo, yo soy la sabiduría, habito con la cordura. En otras palabras, yo convivo, yo coexisto con la prudencia, con la cordura, con la razón. Es mío. En otras palabras, Él vive en Él es esa sabiduría que habita con la cordura, con el juicio, con la sensatez. Qué magnífica forma de presentarse nuestro Señor Jesucristo aquí en el libro de Proverbios, quien resume en una expresión su perfección. Y continúa nuestro Señor diciendo, ahí en el versículo 12, y hallo la ciencia de los consejos. Hallo la ciencia de los consejos. Con una profundidad sublime, nos declara el Señor que es Él mismo, quien dicta y determina el conocimiento y la discreción para dar consejos. Él es el que tiene esa capacidad porque Él es la sabiduría. Entonces Él es el que dicta y determina el conocimiento y la discreción para dar consejos. Por eso el Señor quiere que nosotros vengamos a su palabra para que recibamos el consejo directamente de la sabiduría. Por eso podemos repetir enfáticamente lo que está escrito en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 34, como ustedes ven ahí. Escuchemos estas maravillosas palabras. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Cuando seguimos escuchando a nuestro Señor, Él nos va a revelar una profunda verdad en el versículo 13, a esta verdad nosotros debemos poner mucha atención. Escuchen bien estas palabras y pongamos atención a los detalles. En el versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal.
es aborrecer el mal. Si bien hemos oído anteriormente, lo hemos leído en el capítulo 1, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí se nos declara la otra cara de la moneda, que el respeto y la honra y la reverencia, el temor de Jehová, eso es el temor, el respeto, la honra y la reverencia hacia nuestro Señor, es aborrecer el mal. Si tú verdaderamente le temes, en otras palabras, si tú le respetas, le honras y le reverencias, entonces tú debieras aborrecer el mal. Esto no lo podemos leer a la ligera. Aborrecer el mal no quiere decir que algo no me gusta, o que algo me desagrada, o que algo me es repulsivo. No, hermanos amados, aborrecer el mal es mucho más que eso. Recuerden que la palabra aborrezco en la Biblia es una de las expresiones más fuertes que tenemos escritas en la palabra de Dios. Aborrecer. Y Dios aborrece el mal. ¿Qué significa realmente aborrecer? Aborrecer es una combinación. Por eso el término es tan perfecto. Porque es una combinación de odio, de asco, de desprecio, de maldición, de abominación. Es combinar todas esas cosas. No es solamente que me desagrada o que no me gusta. No, es algo que va mucho más allá. Y Dios lo dice claramente, que Él es como decir, yo odio, me da asco, desprecio, maldigo el mal. Todo lo terrible, ¿ya?, del mal, el Dios lo aborrece. Y por eso la palabra es tan fuerte. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? Para eso la misma sabiduría nos va a aclarar qué es lo que ella aborrece, con las siguientes palabras: la soberbia y la arrogancia. La soberbia y la arrogancia. ¿Cómo se puede resumir tan perfectamente el mal? Aquí se nos dicen dos cosas que se parecen mucho, pero que aunque son diferentes, cuando se complementan, son aún peores. Son diferentes, se parecen, pero no son iguales. La soberbia es algo que produce mucho daño, que denigra a los demás. Las personas soberbias denigran a las demás, psicológicamente y moralmente. En cambio, la arrogancia es vil, porque daña profundamente el alma. Cuando los arrogantes descalifican y deshonran a los demás. Pero cuando las dos cosas se combinan, y generalmente los soberbios son arrogantes, o los arrogantes son soberbios, muchas veces se combinan estos dos, entonces una persona que es así causa mucho daño. Daño que va a conllevar al odio, a la venganza, a la envidia. Cuando una persona es arrogante y soberbia, causa en otro el daño profundo en su alma. En otras palabras, genera tal pecado en los demás que el hombre llega incluso a matar, a robar y a violar. ¿Entienden lo que genera la soberbia? ¿Por qué Dios aborrece el mal? ¿Por qué Dios aborrece la soberbia y la arrogancia? Porque esa es la que causa mucho daño en los demás. Pero lo peor de este mal, de esta soberbia y arrogancia, de estas dos falencias del ser humano, es que lo hacen creer al ser humano que es autosuficiente. Ese es el peor daño que crea esta arrogancia y soberbia, que hace que los seres humanos creen que son autosuficientes delante de Dios.
Y por otro lado, se autojustifican. Eso de justificarnos a nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué hacemos el mal? ¿Por qué nos empezamos a autojustificar? Incluso, lo peor de esto es que creemos que somos buenas personas. En otras palabras, que no necesitamos a Dios. O queremos tener un Dios que se ajuste a nuestras necesidades. Pero hay un segundo punto que nosotros necesitamos entender, ¿ya? Que dice ahí, después de la soberbia y la arrogancia, dice, y el mal camino. El mal camino. El mal camino. Todo lo que se relaciona con la práctica del pecado. ¿Escucharon bien? Práctica del pecado. La vida en las tinieblas, en el engaño. Recuerden que las tinieblas es lo contrario a la luz. La tiniebla entonces es todo lo que se relaciona con el engaño, con la mentira que hemos creído desde nuestra infancia. Todo lo contrario a lo que nos enseña el Señor en su palabra. Las tinieblas son lo opuesto a la luz. Las tinieblas son lo opuesto a la verdad. Como se resume muy precisamente en Romanos, ahí como ustedes ven, 1 del 29 al 31. Escuchen bien estas palabras que son terribles. Estas son las tinieblas. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero hay una cosa muy específica que el Señor también aborrece. ¿Y qué dice ahí? Y la boca perversa aborrezco. Entonces es la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. La boca perversa, hermanos amados. Aquí llegamos a un punto muy, muy álgido. Necesitamos entender bien esto. Como está escrito, creo que es la mejor explicación que podemos tener ahí en Santiago. En Santiago en el capítulo 3. Escuchen bien estas dos lecturas que vamos a tener, porque aquí lo dice con todas sus letras. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Se dieron cuenta que esos dos textos, bueno, ese texto del capítulo 3 es absolutamente decidor. Una de las armas más viles que tenemos a nuestra disposición es nuestra boca, como dice en Proverbios, lengua, como dice en Santiago. Eso se refiere con boca perversa, la lengua, todo lo que sale de aquí. Como el Señor dijo, no es lo que entra, es lo que sale de la boca del hombre. Eso que habla, cosas que engañan, cosas que hieren y dañan, cosas que adulan y prometen falsas cosas, que son lisonjeras, cosas que generan odio, que ira, rencor, cosas morbosas, vulgares, perversas, ¿no? Insolentes.
Todo eso sale de nuestra boca constantemente y tenemos que entender que el peligro de nuestro miembro más pequeño del cuerpo es el más vil de todos. Inflama la rueda de la creación. Es un mal que no se puede refrenar. Terrible. Pero lo peor que puede hablar una boca perversa es todo lo que detenga, escuchen bien, todo lo que detenga con injusticia la verdad. Eso es lo peor que puede hacer la boca perversa, como dice el Señor. Por eso el Señor aborrece, porque hay muchos que detienen con injusticia la verdad. Cuando dicen que no hay Dios, cuando hablan de esto de que Dios no es real, no es lo que dice la Biblia o lo que dicen los cristianos. O hablan de otros dioses. Y recuerden que no hablamos solamente de dioses que están en alguna parte en el cielo, sino que dioses aquí en la tierra. Como dice perfectamente ahí en Romanos, como ustedes ven ahí, del 21 al 23. Escuchen este texto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para mí este texto fue algo revelador, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron. Eso es lo que ha pasado con la humanidad, que empezó creyendo en la Biblia, era el texto con el cual se discernía todo, pero de a poco se fueron envaneciendo en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Como dice ahí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cuando se hicieron necios, ¿qué hicieron? Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Del Dios incorruptible. Esa gloria la cambiaron y crearon semejanza de otras cosas, hombres, animales, reptiles, aves. Incluso la naturaleza. Hoy día adoran la evolución. Esa es una religión. Hay que tener mucha fe para creer en la evolución. ¿Para qué hablar de las otras religiones que dominan al ser humano en gran porcentaje de la población? Musulmanes, los hindúes, los budistas, que no creen en Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. Por todo lo anterior, el Señor nos dice que Él aborrece la boca perversa. Entonces, Él aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y por sobre todo la boca perversa Él aborrece. Ahora la sabiduría va a continuar explayándose respecto a sus atributos. Y aquí nosotros tenemos que poner mucha atención. En el capítulo 8, versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Pongamos atención a estas dos cosas, el consejo y el buen juicio. Estas palabras no son difíciles de entender. Palabras que son para nuestro bien. Recuerden siempre, son palabras, todo lo que estamos leyendo es para nuestro bien, para que nuestro entendimiento vaya siendo renovado y así nosotros vayamos siendo transformados. Son dos cosas que necesitamos desesperadamente cada día. Consejo y buen juicio. ¿Para qué? Para hacer luz y sal en el mundo. Nosotros necesitamos buen juicio para poder discernir y aprobar o rechazar algo. Necesitamos consejo para nuestro caminar, para tomar decisiones. Necesitamos esto, el consejo y el buen juicio. Todo eso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucharon bien?
Todo eso es nuestro Señor Jesucristo. No es que Él tenga el buen juicio y el consejo, no, sino que Él es todo lo perfecto y sublime, como lo va a agregar más adelante. ¿Qué dice a continuación? Y yo soy la inteligencia. Yo soy la inteligencia. Esta es una afirmación gloriosa, tan magnífica, que escapa nuestro entendimiento. Cuando el Señor dice algo así, uno a veces lo lee muy superficialmente y dice, sí, Él es la inteligencia. Pero ¿a qué está diciendo el Señor? ¿A qué se refiere con esto de que Él es la inteligencia? Jesucristo es la inteligencia. Por eso Él dijo también, yo soy la verdad, toda la verdad, la única verdad. Eso siempre lo tenemos que tener muy en claro. El Señor Jesucristo no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Hay una sola verdad, una verdad absoluta. Y esa es Jesucristo. No es que Él tenga o Él sepa la verdad. No, Él es la verdad. Él es la inteligencia. Esto es lo que nos está diciendo aquí en su palabra. ¿Para qué? Para que busquemos en Él, clamemos a Él, le supliquemos por entendimiento. Inteligencia está relacionado con lo que yo entiendo verdaderamente. Y lo puedo poner por obras. Entiendo lo que me están diciendo. Por eso es tan importante hacer esto, de ir leyendo detenidamente cada palabra para poder entenderla. Como dice ahí en Proverbios, escuchen este texto, es tan perfecto porque lo dice con todas sus letras. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora el Señor va a cerrar esta poderosa verdad que nos acaba de compartir sobre su gloriosa persona con estas palabras. ¿Cómo lo dice? ¿Qué dice al final de este versículo? Mío es el poder. Aleluya. Qué maravillosa afirmación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mío es el poder. Él es el único que tiene el poder. No hay otro ser en la existencia, en la creación, que tenga el poder en sí mismo. ¿Entienden eso? Aquí está la diferencia. Él dice, mío es el poder. Él es el dueño del poder. Los otros pueden tener poder, pero ese poder que tienen otras criaturas, entre ellas Satanás, es un poder concedido. Es algo que Dios le concede a ellos. Pero no hay otra criatura creada que tenga poder en sí mismo. Sí tienen poder, pero es poder concedido. Por eso nosotros, como hijos e hijas de Dios, somos los seres humanos más privilegiados que existen. Porque nosotros podemos acudir a Él, a nuestro Señor, en todo momento, a cada instante del día, para recibir el poder. Para recibir poder, pero no para ser personas con algún tipo de poder esotérico, sino que para poder guardar sus mandamientos. El Señor no le va a dar poder a ningún ser humano para que haga alguna cosa que haga que los otros seres humanos le adoren a Él. Por eso todos estos personajes que aparecen haciendo alguna cosa poderosa no proviene de Dios. Eso es un poder que les es concedido de otros espíritus, del espíritu del príncipe de la potestad del aire, como lo dice en Efesios. Pero cuando Dios nos da poder, ese poder es para que nosotros nos santifiquemos, nos arrepintamos de nuestros pecados. Poder para que nos humillemos, para que guardemos su palabra, para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él.
Para eso nos va a dar todo el poder, para proclamar su evangelio, para ser dignos de su gracia y de su misericordia, para negarnos a nosotros mismos. Si tú quieres poder, Él te lo va a dar, pero para que tú seas un hijo y una hija de Dios, no para que hagas alarde, como muchos charlatanes hoy día lo están haciendo, en el nombre de Jesús. Imponen manos, sanan personas, hacen todo tipo de show en el nombre de Jesús. Y recuerden lo que el Señor les dijo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro y lo otro. Alejaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Palabras fuertes, hermanos. Por eso, si tú quieres poder, lo vas a recibir, pero para guardar sus mandamientos, para honrarle, para glorificarle, para ser testigos de Jesucristo, pero no para andar haciendo milagros, como quisiéramos muchas veces hacerlo. Por eso, una y otra vez, leemos que Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna, es todopoderoso. Eso lo hemos leído mucho, y sobre todo en Apocalipsis. En Apocalipsis se repite 8 veces que Jesucristo, nuestro único Dios verdadero, es todopoderoso. Él es el que tiene el poder. Y para cerrar y concluir, les pido que busquen ahora en sus Biblias nuevamente, ahí abran en el capítulo 8, pero vamos a leer del 17 al 21 y del 32 al 36. Escuchemos bien estos textos porque vale la pena discernir lo que el Señor nos va a ir diciendo con respecto a la sabiduría. Pongan atención, hermanos. Es maravilloso estos 2 textos. Les pido en el Señor que pongan atención. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Creo, amados hermanos, que esa sabiduría magistral y sublime que acabamos de escuchar, tan perfectamente explicada en esos 2 textos, es la que nosotros necesitamos hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Porque hoy día estamos en un mundo donde las tinieblas se han ido esparciendo, como lo vimos en el sermón anterior. Las tinieblas están ganando terreno en todas partes y así tiene que ser. Eso es lo que el Señor nos relata, nos profetiza en su palabra, que lamentablemente las tinieblas van a ir ganando terreno más y más hasta que eventualmente aparezca este personaje que primero va a ser un glorioso salvador del mundo, pero que se va a convertir finalmente en el anticristo, la bestia. Pero en este momento tenemos todavía el privilegio y la posibilidad de buscar esta sabiduría, como dice ahí, más que al oro fino, más que a la plata, más que a las piedras preciosas, porque es lo más valioso que hay, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la ciencia. Y ese Señor Jesucristo, que es la sabiduría, que es la verdad, que es el único justo y verdadero, no hay otro justo y verdadero, es todopoderoso para ayudarnos en este proceso.
Por eso estos 8 capítulos nos invitan a que nosotros hagamos todo el esfuerzo por recibir la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la justicia en nosotros. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere ayudar a que nosotros le sigamos y guardemos su palabra. Porque ese es el mandamiento central. Guardar sus mandamientos. Y aquel que guarda sus mandamientos y no niega su nombre, a esos Él le promete que se van a ir cuando Él venga a buscar a su iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, les animo a que ustedes vuelvan a leer estos 8 capítulos. Tómense el tiempo, pero escuchando y poniendo atención a los detalles. Que el Señor les bendiga. Les invito a que oremos. Bendito Señor, después de haber hecho esta reflexión que hicimos al escucharte hablar y decir que tú eres la sabiduría y que tú nos quieres llenar de ti para que no cometamos más errores, no caigamos en pecados, sino que podamos verdaderamente obedecer tus mandamientos y seguir y guardar tu palabra de acuerdo a lo que tú nos enseñas cada día por medio de ella. Y te agradecemos, te estamos profundamente agradecidos, Señor, por darnos este privilegio. Y te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que cada día tú nos seas exhortando, amonestando, instruyendo, para que la verdad que vayamos recibiendo nos vaya fortaleciendo para poder guardar tu palabra y ser obedientes, manifestar nuestro agradecimiento por todo lo que tú has hecho en nuestra vida por medio de la obediencia a tu palabra. Guardar tus estatutos, tus juicios, tus caminos, y ser así irreprensibles delante de ti, agradándote en todo, santificando nuestras vidas y adorándote en espíritu y en verdad. Bendito Dios, a ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Cordero de Dios, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya.
el Señor Dios poderoso. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo.